titulado Día de la Afrocolombianidad, 16 de marzo o 21 de mayo. Esto se celebra dentro del marco de la Semana Institucional del 20 al 22 de mayo del 2020. Este tema a desarrollar por los panelistas, doctor Joanny Rivas y Araulo Yele, moderado por el señor Luis Alberto Rivera, en este conversatorio Día de la Afrocolombianidad, 16 de marzo o 21 de mayo, es de singular importancia porque con sus prolíficos conocimientos sobre el tema nos enriquecerán, dada la feliz coincidencia del Día de la Afrocolombianidad con la Semana Institucional Uniclaretiana. Como lo saben, nuestra Facultad de Derecho nació de la base humanística claretiana, con el aporte de juristas locales. Entre ellos sabemos el doctor Rivera, el doctor Joan y muchos otros. La uniclaretiana, por los padres y los padres claretianos, con la experiencia acumulada durante más de 100 años de asentamiento evangelizador en esta bella región del Pacífico, les ha permitido conocer las necesidades del contexto y de una naturaleza que alberga, sostiene y alimenta a su elemento humano, a un elemento humano vernáculo, pluralista y étnico ancestral. Un grupo humano que tiene formas propias y legítimas de administrar justicia e imponer su autoridad comunitaria con altos imperativos éticos de solidaridad y de igualdad. Nosotros sabemos de que estamos hablando de las comunidades indígenas, las comunidades negras, las comunidades también que de una forma u otra han residido aquí en el Chocó, como son los ron o gitanos, que tenemos que empezar también a hablar sobre esta población ron, que ha pasado muy desapercibida, pero que tenemos que estar ya contextualizada en nuestro programa y a eso vamos a ir. Esto ha generado un compromiso ético, un compromiso ético para nuestros futuros profesionales, entre ellos obviamente los abogados con la nación colombiana. Necesitamos unos abogados de la uniclaretiana egresados que sean coherentes, que luchen por transformar la inequidad y la exclusión causada por la pobreza, la marginalidad y el atraso, y que propendan o propugnen en ayudar a formar los nuevos intelectuales que casualmente son producto de esta etnia. Nosotros sabemos que las etnias, las indígenas, en sus 90, en sus 100 y pico pueblos que hay en Colombia, los descendientes de los esclavos, como somos nosotros los afrodescendientes y muchos más de la sociedad colombiana que han sido excluidos, necesitamos que nuestros profesionales contribuyan a ayudar a formarlo. Y eso y ayudar a formarlo implica una transformación sustancial en la forma de pensar, en la forma de ejecutar y en la forma de realizar las cosas en bien de una comunidad, de una nación. Es indiscutible que la nación colombiana tiene diversos componentes, tiene diversas culturas, y a eso hay que apostarle. Porque definitivamente los modelos tradicionales que tenemos, occidentales, no han servido para que la sociedad sea justa y que una sociedad tenga un carácter progresista como el que nosotros estamos requiriendo. De esta forma, entonces, le damos la bienvenida a todas las personas que van a intervenir, como lo dije antes, en este conversatorio, como también a nuestros oyentes, que saquen provecho a este cúmulo de experiencia, a este cúmulo de conocimiento que tienen todos. El compañero Arao Olo, a quien conozco también hace muchos años, hemos compartido escenarios y luchas. Al compañero Joan Rivas, también colega y docente, catedrático de la Universidad Uniclaretiana,
como también al doctor Rivera, con quien es conocido de mucho tiempo y que ha sido también un luchador por todas las causas del Chocó. Entonces, bienvenidos a este evento y esperamos que todos saquemos el mayor provecho, y insisto en que hay una simbiosis muy buena entre lo que es la actividad de la universidad con el cruce con el Día de la Afrocolombianidad. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor decano. Muy pertinente su introducción. Como les decía al principio, este espacio de debate y de reflexión académica surge desde la iniciativa de la decanatura de la Facultad de Derecho Étnico, única facultad de derecho en el país, con el énfasis en el derecho indígena y en el derecho afro. No pudiera entonces perdonarse que una facultad de estas características y con el propósito de visibilizar ese nuevo derecho al que le hemos llamado derecho étnico, dejara pasar por desapercibido el Día de la Afrocolombianidad. El evento se llama Día de la Afrocolombianidad 21 de mayo o 15 de marzo. Nuestros invitados, a quienes paso a presentar, el compañero Arab Olof Ilele, vinculado a los procesos de comunidades negras, por lo menos desde 1985, gran activista en los procesos de construcción de la Ley 70 de 1993, protagonista igualmente en el proceso de reglamentación de la Ley 70 con el decreto 1745 de 1995, y un inconforme permanente y nunca vencido por a veces ese panorama desesperanzador que muestran los procesos de comunidades negras que pareciera van en debacle. Sin embargo, ha sido una persona que siempre ha estado promoviendo la reflexión, promoviendo el análisis crítico del proceso de comunidades negras, y es una de esas valiosísimas personas que con su liderazgo ha ayudado a la evolución histórica de la reivindicación de los derechos de las comunidades negras en el país. Ha escrito varios textos, todos relacionados con la reivindicación de los derechos de las comunidades negras, educación pertinente, Ley 70, Estatuto Autonómico, y en total unos 8. Refiero esos dos porque solo esos dos he leído. Y por otro lado está el compañero y colega Joanne Rivas, profesor de la Facultad de Derecho Étnico de la Uniclaretiana, un relevo generacional del liderazgo de comunidades negras en la región del Pacífico colombiano y también del país, a quien conozco muy bien, un hombre leal en todos los sentidos de la palabra y por supuesto un hombre leal en lo que tiene que ver con los procesos de comunidades negras. Un abogado étnico, un abogado humanista que nos está ayudando a construir y a darle vida en la realidad a esa facultad de Derecho Étnico. Estos dos panelistas van a ayudarnos un poco a adentrarnos en una reflexión que hoy es muy pertinente porque hemos venido celebrando desde hace por lo menos 18, 19 años, el 21 de mayo, como un día de la afrocolombianidad, por virtud de una ley que salió en el 2001, que declaró que ese era el día en el que debíamos las comunidades negras del país celebrar la afrocolombianidad. Haciendo una referencia directa en ese momento a la ley 21 de 1951 de un liberal presidente, José Hilario López, que declaró con algunas consideraciones que nuestros panelistas van a desarrollar con mayor detalle, la abolición de la esclavitud en ese momento, en el siglo XIX, en 1851. La pregunta es,
si es en realidad el día de hoy, el día en el que las comunidades negras, raizales y palenqueras recogidas a través del etnónimo de la afrocolombianidad, debemos celebrar, conmemorar, festejar o reivindicar nuestros procesos de emancipación y la existencia como tal, como un pueblo diverso. Hay unos debates abiertos en relación con otros días que serían más pertinentes, con otros días que conmemorarían hechos de liberación y de procesos de cimarronaje mucho más significativos en esos procesos de conquista de comunidades negras, y ese es el debate que les proponemos hacer hoy a través de esa discusión y ese intercambio de ideas y de opiniones que estos dos panelistas nos pueden ofrecer en el día de hoy. Entonces, nuevamente hago la pregunta de 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad, o 25 de marzo. Y con esa pregunta los dejo en manos de nuestros honorables y muy distinguidos panelistas. ¿Qué piensa usted, compañero Ara? Tiene que activar el micrófono. Bueno, ahí ya lo activó. Buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones a la FUCLA y a su Facultad de Derecho Étnico por promover este tipo de iniciativas a instancias del Día de la Afrocolombianidad. Les hablaré en calidad de activista de la posta actual del movimiento étnico negro en Colombia y particularmente como impulsor de los palenques. Empezaríamos diciendo que una charla no es útil si no pretende afectar el tipo de relaciones que se presentan en una sociedad determinada. En ese caso, todas las charlas de nosotros los negros y empobrecidos, con sobradas razones, tendrían que ser útiles. De lo contrario, carecerían de todo sentido. La historia y la situación de los negros en el país, Colombia estamos hablando, ya la conocemos. Por eso no nos detendremos en ella. Sin embargo, permítanme resaltar los grandes logros históricos de este pueblo. Por ejemplo, los palenques y el palenquismo que se constituyó desde 1525. Recordemos que por allá por la región de Sucre, en 1525 se constituyó el primer palenque de este territorio Abya Yala, el palenque de Tofeme. Segundo, la independencia de Colombia en 1810, donde sabemos que sin la participación de nosotros los negros no hubiese sido posible esa independencia. Tercero, la independencia de Cartagena en cabeza de los negros y mulatos que vivían en Cartagena en el año 1811. Cuarto, la adhesión de San Andrés en 1822 a la República de Colombia. Quinto, algo muy importante para nosotros, la departamentalización del Chocó en 1947. Recuerden ustedes que en ese entonces no cumplíamos con los requisitos para ser departamentos. Sin embargo, Diego Luis Córdoba y toda la gente que estuvo con él le apostaron a la departamentalización del Chocó y lo lograron en el entendido que con el departamento podíamos los negros mostrar la casta y todo el talento que tenemos para ser los mejores. Seguramente todavía no somos los mejores, pero tengo la certeza y la seguridad que el departamento del Chocó se va a engrandecer. Y como por último punto de esas conquistas históricas, tenemos la Ley 70 de 1993, seguida de la Constitución de 1991, que también nosotros aportamos nuestro grano de arena, y que de estos reconocimientos
surge justamente en el 2001, el Día de la Afrocolombianidad. Estos 6 logros históricos no han trascendido en materia de devolvernos la condición de pueblo, pero seguiremos en la lucha hasta conseguirlo. Aunque la lucha contra el racismo y la discriminación racial es anterior a 1991, es a partir de 1993 que alcanza su mayor esplendor y visibilización. A raíz de ello, un sector del pueblo afrocolombiano y la institucionalidad pública colombiana, en el año 2001, 150 años después de la mal llamada abolición de la esclavización en Colombia, para congraciarse con este hecho, a través de la Ley 725 de dicho año, crean el Día de la Afrocolombianidad. Y desde entonces se viene conmemorando. Y así como el Día de la Afrocolombianidad, la Organización de Naciones Unidas también ha querido sumarse, según ellos, al desarrollo de los afrocolombianos con el año del afrodescendiente en el 2011 o el decenio afrodescendiente entre el 2015 y el 2024. Estas son fechas y datos episódicos, pensaríamos nosotros, porque en nada inciden en el mejorestar de nuestro pueblo. Por ejemplo, el fenómeno del COVID-19 que estamos padeciendo todos nosotros ahora ha evidenciado que estamos sin red hospitalaria, sin infraestructura de transporte, sin comunicaciones y sin reconocimiento de nuestra medicina ancestral. Nos preguntamos, entonces, ¿para qué estas fechas y estas declaraciones? Nosotros esperaríamos que este momento, y aprovechando además los 19 billones de pesos concertados en beneficio de la comunidad negra en el Plan Nacional de Desarrollo, pudieran servir para resolver esos 4 problemas reseñados, que es un problema genérico para toda la región del Pacífico, donde estamos asentadas mayoritariamente las comunidades negras y las comunidades indígenas. Ahora, el Día Institucional de la Afrocolombianidad debe existir como un acto político para exigirle anualmente a las organizaciones y al Estado su compromiso con el pueblo negro, y su conmemoración esencialmente debe guardar la siguiente estructura. Pensamos nosotros. 18 de mayo, un informe de los consejos comunitarios y organizaciones étnicas negras. 19 de mayo, un informe y compromisos de todos los municipios. 20 de mayo, un informe y compromiso de todos los departamentos. 21 de mayo, informe y compromisos de la nación. Esto debe hacerse todos los años a partir del 2021. Pero ¿por qué Día de la Afrocolombianidad y no otro nombre? ¿Por qué 21 de mayo y no otra fecha? ¿Por qué 1851 y no 1525? Son preguntas que nos formulamos nosotros y queremos formularle a toda la población negra o afrocolombiana en el país, y que de pronto no vamos a resolver ahora, pero que sí tenemos que resolver, porque después de tantos años de nosotros vivir en este territorio, aún no hemos encontrado el etnónimo que nos identifique. Nos llamamos afrodescendientes, nos llamamos negros, nos llamamos palenquistas, nos llamamos niches, de tantas formas que nos llamamos, pero no hay un etnónimo todavía recogido. Igualmente, ¿por qué 21 de mayo de 1851 si la lucha por la libertad del pueblo negro ha sido constante desde el momento mismo que se buscó capturar en África para traerlo acá, y que justamente una vez llega a este territorio que los cunas llamaban Abya Yala, su primera manifestación práctica de libertad a través de los cimarrones primero fue en 1525,
Entonces, si nosotros tomamos 1525, fecha en que se creó el primer palenque, Tofeme, en el actual Sucre, la referencia del Día de la Afrocolombianidad no podría ser lo que el Estado nos está planteando desde el 21 de mayo de 1851. Es una discusión que se abre y nos gustaría que, sobre todo los estudiantes de Derecho con énfasis étnico de la Universidad Claretiana, pudieran participar y más adelante generar una decisión como pueblo. El Día Autónomo de la Afrocolombianidad, perdón, para nosotros como palenques, debe ser el 16 de marzo y tomado desde 1525. No concebirlo así sería negar el palenquismo como la primera expresión de libertad negra en Abya Yala. Recordemos que el primer palenque creado por los cimarrones fue Tofeme, justamente en Sucre, como les decía. Y los palenques fueron territorios donde se ejercía el ser de conformidad a la cosmovisión negra. Igualmente, recordemos que Benko Biojó murió el 16 de marzo, no recuerdo el año ahora, el 16 de marzo, y nosotros debemos devolvernos, reconvertirnos en descendientes de Benko Biojó, volvernos palenquistas y dejar de ser negros domésticos. Al principio anoté que hago parte de un proyecto organizativo étnico negro denominado Los Palenques. Quiero terminar esta corta intervención preguntándoles, después de todo lo dicho, ¿creemos nosotros, los palenquistas, que el mayor problema de los negros es la domesticación? Y eso es lo que no nos ha dejado surgir. Eso es lo que no nos ha permitido que el Chocó sea grande. Eso es lo que no nos ha permitido que los negros seamos el mejor referente de esta nación. La domesticación, que en un tiempo lo llamaron como blanqueamiento. ¿Ustedes creen eso o creen que tenemos otros problemas mayúsculos? Gracias, dejaría hasta allí. Muchísimas gracias, compañero Ara. Bueno, una interesante introducción para abrir el debate en relación con el más pertinente como fecha de los días para conmemorar o hablar del Día de la Afrocolombianidad. Pero teniendo en cuenta la pregunta y estos aportes iniciales del compañero Ara, nuestro profesor Johannes Rivas está en esa misma línea. ¿Considera usted que es el 21 de mayo o es otra fecha histórica del acontecer de algún hecho importante dentro del proceso de liberación de las comunidades negras que se pudiera reivindicar y que pudiéramos tener como excusa para recordar lo que somos como pueblo? Le doy la palabra con profesor. Feliz tardes, respetado doctor Luis Alberto Rivera y demás aquí presentes. Ante lo planteado por el profesor Ara Oloy Lele, esta fecha de la afrocolombianidad, el 21 de mayo, surge ante esto varios cuestionamientos. ¿Por qué conmemorar el 21 de mayo? El conmemorar el 21 de mayo es más que una fecha de recordación a la institucionalidad colombiana de esa promesa de pago que hizo con los grupos étnicos después del proceso de la trata transatlántica y que se logra instaurar aquí en Colombia el Estado-Nación. Desde ese momento que se instaura el Estado-Nación con las diferentes constituciones que hemos pasado hasta llegar a la Constitución de 1991, han sucedido varios acontecimientos los cuales es interesante relevar. Por eso decimos este 21 de mayo, más que celebrar la afrocolombianidad, es una fecha de recordación al Estado colombiano de la promesa de pago
que hizo con los grupos étnicos. Y desde allí empezamos diciendo, primero, no es a partir de la ley 21 del 21 de mayo de 1821, en la cual el presidente José Hilario López le da la libertad formal a los esclavos, mal llamados esclavos, que fue esclavizados, sino que la ley y el acontecimiento, si lo vamos a ver en un contexto institucional que debemos nosotros relevar, es la ley segunda de 1881. ¿Por qué? Porque esta ley segunda de 1851 fue la que le dio la indemnización de los esclavos, los mal llamados esclavos, no la libertad. Es decir, era una especie de pago o contraprestación por todo ese ejercicio de trabajo forzado que hicieron para construir esta nacionalidad colombiana que tenemos hoy. Y esa misma ley dice que la libertad se les dará a partir del 1 de enero de 1852. Entonces, creemos en visión institucional, porque como hoy venimos haciendo alardes, apología a la institucionalidad colombiana, situación que vamos a ver más adelante con todo el ejercicio del proceso étnico negro en Colombia, para relevar esa ley 21 del 21 de mayo de 1851, es mejor relevar la ley segunda de 1851, la cual tiene como función reparar o indemnizar a los esclavos, mal llamados esclavos esclavizados, por su trabajo realizado para construir esta institucionalidad colombiana. Entonces, bajo toda esa grosería histórica, bajo todo ese suceso que es una grosería histórica que se viene postergando la reparación de los negros en Colombia, tal y como lo dice el profesor Clement Acasi de la Universidad de Harvard, y lo que decía también Du Bois, que decía que era la propaganda de la historia. Todo este ejercicio que se hizo a partir de allí, nosotros decimos que ha llevado ese pago no realizado, ha llevado al día de hoy a los negros a un estado de ignominia y de insatisfacción de derechos, partiendo de que los índices de desarrollo humano, entendiéndose estos como los sociales, los políticos, los económicos, o más específico aún, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el saneamiento básico y el desarrollo de los negros dentro de esta institucionalidad colombiana, ha estado aplazado. Y un poco ese aplazamiento y esta condición inhumana se profundizó con el coronavirus. No podemos decir hoy que fue el coronavirus que nos llevó a un estado de ignominia. Lo que nos llevó a ese estado verdaderamente fue esa deuda no pagada y esa insatisfacción de derecho que se mantiene seculum seculorum a través del tiempo, se va postergando, y hoy no tenemos nosotros salida. Luego entonces eso confrontó el tema de ese estudio que hizo el DANE sobre el censo del pueblo afrocolombiano. Lo confrontó, porque ese censo, ¿qué busca? Según número de personas, así mismo será la inversión del Estado para satisfacer las necesidades de estos individuos que vivan en esta nación. Pero como de un número muy reducido de personas, así mismo ustedes ven hoy que las partidas económicas tendientes a resolver el problema de los negros en Colombia es insuficiente. Y eso pasa también porque desnudó el coronavirus. Amén de esa premisa del DANE, desnudó la desigualdad social que tenemos aquí en Colombia.
igualmente confirmó que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras somos ciudadanos de tercera categoría y en visión de lo que dice el camerunés Achille Bembe en su frase y su trabajo muy interesante de la necropolítica, que es donde el Estado determina qué gente muere y qué gente debe vivir. Bajo estas premisas de Achille Bembe se ve a la luz que las comunidades que este Estado ha destinado para que fallezcamos en todo este tiempo del coronavirus son las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. ¿Y por qué también no decir las comunidades indígenas que también están viviendo este mismo drama un poco dantesco ante la no respuesta del Estado a todos estos desafíos? Entonces, un poco para ya darle salidas o solución a gran parte de toda esta problemática que hemos podido expresar el día de hoy, hemos identificado algunos aspectos fundamentales para la trascendencia de la afrodescendencia a la afroascendencia. Tenemos varios puntos que hemos identificado, pero para que esos puntos tengan absoluta validez y puedan ser aplicables, todo el pueblo negro, no solo de Colombia, sino del mundo, debemos resolver esta pregunta y es: ¿nos vamos o nos quedamos? Y según la respuesta que demos a este interrogante, así mismo serán las soluciones que debemos de ir pensando en torno a esa pregunta. Por ejemplo, si nos quedamos, tal y como es el ejemplo patético que estamos viviendo hoy aquí en Colombia, nos quedamos. Si nos quedamos y estamos cohabitando con la institucionalidad colombiana, con el Estado-nación, lo cual nos ha llevado a una insatisfacción de goces efectivos de derechos fundamentales y humanos, los cuales nos vehiculan o nos permiten ese vivir sabroso o ese vivir bien que hablan en Ecuador ante esta crisis generalizada que estamos viviendo. Y eso inevitablemente nos lleva a que nosotros empecemos un ejercicio, si nos vamos a quedar, si vamos a cohabitar, ejercer un ejercicio de paralelismo institucional, un poco en clave de lo que hicieron los compañeros en Estados Unidos, y es pensarnos, por ejemplo, crear nuestras propias universidades, crear nuestros propios bancos, crear nuestras propias instituciones para todo. Así como el DANE publicó su censo de la población afrocolombiana, nosotros tener una institución legítima del pueblo negro que haga ese estudio y pueda llevar a la posterior certeza y convicción que los resultados que da el DANE no son más que unos subregistros. Y eso hoy ha imposibilitado que nosotros avancemos en términos de inversión económica. Lo otro, es necesario hacer ejercicios de control comunitario. Ante la carencia hoy, muchos dentro del movimiento dicen que sí existe justicia especial afrocolombiana. Otros decimos que no. Otros decimos que está en un punto medio, porque a veces vemos que sí hay justicia especial afrocolombiana. Pero bueno, ante eso necesariamente tiene que existir un ejercicio de control comunitario, lo cual nos lleve a hacer ejercicio de gobernabilidad de la gobernanza, de todo el ejercicio de liderazgo y de administración del territorio que hacen los consejos comunitarios en nuestros territorios. También tenemos que buscar un factor de unidad. Si bien aquí en Colombia tenemos un factor de unidad hoy, que es el territorio, pero hoy tenemos unos grandes interrogantes ante eso. Si bien el territorio a nosotros nos une, ahí es donde nosotros preguntamos, ¿para qué nos ha servido ese territorio cuando hoy
como lo vemos hoy, hemos servido más que guardadores o tenedores de tierra. Y el Estado no nos ha dado los medios suficientes para que nosotros nos desarrollemos. ¿Eso en qué incide? En que gran parte de de los representantes de consejos comunitarios y líderes, hoy muchos han perdido la vida en defensa de estos territorios. Luego, entonces, nos lleva a nosotros a repensarnos qué tenemos que hacer o qué debemos resolver con respecto a ese factor que nos une, que es el territorio. También es necesario resolver hacia adentro ese contexto étnico, cultural, que es el que nosotros tenemos hoy, la denominación comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, para nosotros poder no solo tener el territorio, sino también ejercer la soberanía, porque para nosotros hacer ejercicios de soberanía, tal y como los han dicho los grandes pensadores, tanto africanos como europeos, han dicho, para hacer ejercicio de autonomía necesariamente tiene que tener el monopolio de las armas. Nosotros no lo tenemos. Eso ha imposibilitado, por ejemplo, ese ejercicio de soberanía y también ejercer soberanía política, económica y social, en clave de resolver lo siguiente. Se vino el coronavirus, nos cogió con los calzones abajo, a todos los afrocolombianos, a todo el proceso a nivel nacional. Decimos nosotros, como hay esa ausencia de organización, como hay esa ausencia de pueblo, es necesario que este sujeto étnico negro se centre, se sitúe para poder encontrar o vehicular caminos de libertad en medio de esta oscuridad que vivimos hoy en Colombia. Entonces, esto lo dejamos para la discusión. Sería muy bueno escuchar las impresiones de todo el movimiento étnico negro, no solo de Colombia, sino del mundo entero, que sé que están conectados. Escuchar sus impresiones, que nos las puedan ir leyendo para irle dando respuesta a gran parte de estos interrogantes. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Le recuerdo a la gente que está en este momento conectada, aproximadamente 55, 60 estudiantes, que pueden hacer sus preguntas a través del Facebook Live. Y de hecho nos están llegando varias preguntas que quisiéramos nuestros panelistas nos ayudaran a resolver. Pero hasta el momento es claro que tanto Arak Olor como Joanne Rivas ponen en serio cuestionamiento la pertinencia del 21 de mayo como día apropiado para la celebración o conmemoración, no de la afrocolombianidad, sino, pienso yo, que del proceso de emancipación paulatina de hace por lo menos 200 años en Colombia venimos librando. Nos preguntan, tenemos una misma historia compartida, tenemos un mismo idioma y compartimos un mismo territorio en relación a los blancos mestizos de Colombia. Si hacemos parte de la nación colombiana, teniendo en cuenta la misma conceptualización de la misma, lo que entiendo es que preguntan las personas que están conectadas sobre si somos parte de esa denominación nación colombiana o qué somos. También nos preguntan, no basta con hacer leyes si estas no están conectadas con el sentir de la población. Además, hay una separación entre el discurso de unos intelectuales que reivindican derechos con la realidad en la que están las comunidades. Y súmele la corrupción de sus dirigentes. Creo que es una radiografía de lo que estamos viviendo en estos momentos en el departamento del Chocó. Pero bueno, yo les haría a ustedes como para que vayamos finalizando y concretando. ¿Qué hacer entonces para ir generando la conciencia en el pueblo y en el movimiento negro sobre el verdadero o más conveniente día para la celebración y la conmemoración de la afrocolombianidad?
Eso por un lado. Y lo segundo, las dos preguntas que les acabo de plantear. ¿Somos parte de la nación colombiana? ¿Es suficiente con la expedición de leyes para resolver los problemas de las comunidades cuando estamos agobiados con la corrupción? Profesor Ara, ¿qué piensa usted? Profesor Ara, no ha encendido el micrófono. ¿Allí? ¿Ahora sí? Ya, Sí. sí. Ah, bueno, ¿Sí me escuchó la... disculpe. Sí, la escuché. Les decía que son dos cosas. Para que pase. Son dos cosas. La primera, en el 91 nosotros emprendimos una lucha por el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como parte de la nacionalidad colombiana, y eso quedó recogido básicamente en el artículo 7º de la Constitución Nacional. De allí que nosotros, en el marco de la diversidad, sí hacemos parte de lo que llamamos Estado-Nación colombiano. Lo que pasa es que desafortunadamente ese Estado-Nación colombiano, que debe ser unitario y diverso, no se ha comprendido todavía, y una cosa es lo que dice la Constitución y la ley, y otra cosa es lo que hacemos los seres humanos con las leyes y con las instituciones. Concreto, si hacemos parte del Estado-Nación en el marco de lo que plantea el artículo 7º de la misma, que es recogido luego en el transitorio 55, de donde se deriva la ley 70 de 1993, que se refiere particularmente a nosotros. Y frente al tema de las leyes, también creemos que entre más calificado es un Estado, menos denominaciones legales tiene. Entre más incivilizado es el Estado, más leyes tiene. Hay mayor posibilidad a la inseguridad jurídica. Creemos nosotros que tenemos que seguir trabajando fuertemente por fortalecernos como comunidad negra, por fortalecernos como país, para reducir las leyes y que sean las políticas pertinentes las que atiendan y resuelvan los problemas que tiene la nación. Hay muchas cosas que decir al respecto de las dos preguntas, pero por cuestiones de tiempo yo me limito solo a hacer esas dos anotaciones. Siga, maestro. ¿Qué piensa el profesor Joannes? Concreto para ir llegando a nuestras conclusiones. No, pues ya frente al tema de que hacemos parte, ya lo contestó, y lo que decimos, hay un estado de negación. Entonces, entre más leyes se expidan en Colombia, asimismo se va aumentando la laguna de cumplimiento de las mismas. Entonces, a mayor ley, menos cumplimiento, y a menos ley, más cumplimiento. Entonces, esa hipertrofia normativa da cuenta de en qué estado nos encontramos. Muchas gracias, profe. Creo que nos está llegando una última pregunta. Bueno, de pronto tenemos un poquito más de tiempo para ir resolviendo más preguntas de los estudiantes. Hay un comentario de un participante. Lo más importante es tener un mismo sentir en los corazones, pero somos individuales y para mí ha sido lo que más nos ha afectado. Habla del individualismo, el egoísmo, que son contravalores que no hacen parte de lo que nos distingue como pueblo negro. Somos más bien cooperativistas o colectivistas. ¿Qué piensan ustedes, hermano Ara?
Profe Johannes, ¿somos colectivos o somos individualistas? Pues el individualismo sabemos que es común de todos los procesos de este mundo moderno, de el consumismo, de la sociedad dependiente, donde sobrevive el más fuerte. Entonces, en ese orden, eso es lo que tenemos, somos individualistas. En la medida de que nosotros tratemos de ser colectivos, así mismo resolvemos la situación en la cual nos encontramos. Y eso nos lo ha hecho entender muy bien el coronavirus. Mire que con el coronavirus hemos sido muy solidarios, el que tiene le da al que no tiene, incluso los mismos estados que tenían fases de negación absoluta han ido concediéndole, mire, en medio de todo, las migajas que le envían a los ciudadanos. Entonces, es como esa muestra de que entre más colectivos seamos, más resolvemos. Y entre más individualistas seamos, le hacemos apología a la dependencia, donde sobrevive el más fuerte. Entonces, eso no nos sirve en este mundo que vivimos, que debemos de cuidar mucho de la existencia del hombre en sociedad. Hermano Ara, ¿somos individualistas o somos colectivos? Somos, en el momento de hoy, somos individualistas, pero nosotros fuimos Ubuntu y vamos a volver a ser Ubuntu. Cuando yo fui pelado, cuando yo era muchacho en Bellavista no se compraba un plátano, en Bellavista no se compraba un pescado, porque todos eran solidarios y se compartían las cosas. Estoy de acuerdo con el muchacho, con el estudiante, cuando plantea que hoy nosotros no somos un pueblo colectivo, pero ese Ubuntu que tuvimos antes, vamos a llegar a él, porque por eso estamos trabajando, y ojalá muchos más de los que estamos trabajando hoy el tema, con aperturas como la que está haciendo la FUCLA, podamos vincularnos para llegar a ser un pueblo Ubuntu, un pueblo que yo soy porque los demás son. Katy Ruiz, no sé si sea estudiante, me imagino que sí, de la Uniclaretiana y de la facultad, pregunta, ¿por qué razón los procesos en las comunidades afros no avanzan? ¿Qué responden? Yo no sé si Johannes quiera decir algo, pero yo pienso que, y por eso yo hacía la pregunta y se las dejé planteada a todos los participantes. Los negros hoy somos negros domésticos y negros domésticos no podrán avanzar nunca. Yo pensaría inclusive que hemos avanzado mucho. Por ahí escribimos un texto que lo llamamos Informe Étnico de la Comunidad Negra. Formalmente hemos avanzado mucho, pero en realidad no hemos avanzado mucho porque nuestro pensamiento no es el pensamiento del ser negro, sino el pensamiento adoptado por el hombre que nos esclavizó, por el hombre que nos subyugó. Y en esas condiciones, siempre y cuando su pensamiento sea un pensamiento enajenado, su pensamiento sea un pensamiento domesticado, no vamos a avanzar en los términos que queremos. Y por eso yo decía ahora rato, el Chocó tiene todo para ser el mejor departamento de Colombia, quedándonos en el tema del Chocó. Pero ¿por qué no somos el mejor departamento de Colombia? Justamente porque tenemos una mentalidad enajenada, tenemos una mentalidad domesticada, y debe dolernos a todos nosotros eso para que nos dé vergüenza y ser otro tipo de gente, otro tipo de personaje para avanzar en lo que quiere o lo que plantea Ketty, decía profesor. Yo creería eso, que depende de que nosotros realmente seamos soberanos, como dice el doctor Johannes, que seamos soberanos, que seamos libres, que podamos nosotros autodeterminarnos para hacer lo que realmente queremos ser. Sí, mi respetado doctor Rivera, en ese mismo sentido que decía el profesor Ara y a toda la audiencia, siempre y cuando no seamos Ubuntu,
pues no vamos a avanzar porque los procesos están desarticulados, no hay una organicidad. Entonces, si no somos orgánicos en lo que hacemos, pues no vamos a ser efectivos ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social, ni en los problemas que tengamos como comunidad. Entonces, con el Ubuntu resolvemos eso. Bueno, y para ir finalizando, una pregunta personal que quisiera hacerle a los dos. ¿De qué manera o cuál pudiera ser parte de los aportes más importantes que pudiera ofrecerle la Facultad de Derecho Étnico de la Uniclaretiana al proceso de comunidades negras y en general a la comunidad negra del país y también latinoamericano o incluso panafricano o mundial? ¿Cuál puede ser el mayor aporte que la Facultad de Derecho de la Uniclaretiana pudiera hacerle a los negros del mundo? A ver, yo pienso que son dos cosas. La primera es profundizar en el tema del derecho propio para que se pueda conjugar el planteamiento de la diversidad de jurisdicciones. Entonces, bien pensada la facultad desde la perspectiva de hacer énfasis en el derecho propio. Entonces, pensaría yo que habría que profundizar en ese debate para que en Colombia pudiera haber una jurisdicción que recoja lo ordinario, lo indígena y lo negro, y que al recoger esas tres jurisdicciones, entonces podamos nosotros hablar ahora sí de una verdadera jurisdicción, más allá de plantearnos jurisdicción especial para los indígenas, jurisdicción especial para los negros, y que sea una sola jurisdicción en donde se reflejen esos tres enfoques. Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con que yo no entiendo por qué Finlandia, Singapur, Irlanda, se quedan con los títulos de mejor sistema educativo en el mundo. Me parece a mí que con la etnoeducación, desde la perspectiva de la etnoeducación, la FUCLA pudiera trabajar también en dirección a convertir a Colombia en un referente educativo o educacional. Ya tenemos claro unas ideas, unas hipótesis sobre hacia dónde debemos dirigir la educación. Así como se asumió el tema de la Facultad de Derecho con énfasis étnico, debería pensarse en trabajar con profundidad, digo yo, el tema de la etnoeducación para convertir a Colombia en el mejor referente educativo del mundo. Creería yo en que esas dos cosas podría ser la FUCLA. Yo tomado de la mano de lo que acaba de decir el maestro Ará, le añado algo y es como la Facultad de Derecho es un laboratorio del saber y nosotros estamos formando hombres para el mañana. Lo que ese valor agregado de ese proceso formativo serán los egresados de la facultad. Ahí está el rótulo o el señuelo de la universidad en sus egresados. Entonces, siento yo que en la medida que formemos con buenos contenidos, sobre todo partiendo en clave del derecho étnico, como lo señalaba el maestro Ará, también es necesario fortalecer el tema de cómo aplicar la consulta previa, libre e informada en estos territorios, porque ahí también tenemos un gran vacío. Ejercicios hoy que se haya hecho real, y siguiendo los pasos y demás, con esa rigurosidad, no ha existido. Entonces siento yo que hoy es la consulta previa
para los territorios, ese derecho primigenio que le permitirá gozar de los demás derechos, como lo es el derecho a la vida para los ciudadanos gozar de los demás derechos. Entonces, es de suma importancia fortalecer para que no se viole esa integridad cultural de los grupos étnicos, ese derecho a la consulta previa, para que no se viole el derecho a la participación, para que no se viole el derecho a desarrollarse conforme a su visión. Es necesario proteger ese derecho. En la medida que protejamos el derecho a la consulta previa, tendremos derecho a los demás derechos que están consignados en la Ley 70, en el Convenio 169 de la OIT y demás tratados y convenios internacionales en favor de estos pueblos. Muchísimas gracias, panelistas. La última pregunta que nos queda, según el tiempo estipulado para este fructífero evento, lo hace Virginia Mena. Un saludo muy especial a la Uniclaretiana por permitir este importante espacio de conocimiento y saber. De igual forma a sus panelistas. Mi pregunta, si Colombia es multiétnica y pluricultural, ¿por qué no se enseña África en la escuela? ¿Qué respondemos a Virginia Mena? Sí, hace parte de lo que estamos diciendo, estimado profesor. En Bogotá, por ejemplo, está prácticamente institucionalizada la enseñanza de África en la escuela, y así hay un programa del distrito, sí, en Bogotá. Pero para Virginia Mena, creemos que, y por eso hablaba yo ahora rato del tema de la etnoeducación como un referente que debe servirnos para ser los mejores en el mundo, creería yo que todavía estamos en ese proceso de investigación para proponer de fondo cuál es el modelo, el esquema y el enfoque educativo que debe tener el sistema en Colombia. Y ese modelo, a nuestro juicio, debe recoger los enfoques universales que existen, los enfoques africanos, los enfoques indígenas, el enfoque negro, los enfoques europeos, los enfoques orientales, los enfoques árabes, los hindúes, bueno, todo, como hacen en el Japón. En el Japón están construyendo un ciudadano universal. Nosotros acá, en las universidades sobre todo, para difundirlo y expandirlo en los demás niveles educativos, debemos aprestarnos a construir ese tipo de enfoque integrador, humanístico, que nos lleve a construir hombres y mujeres universales. Sí, yo siento que la pregunta que hizo la profesora Virginia es una pregunta muy pertinente, porque, por ejemplo, ahora en Colombia se aprobó una ley para la enseñanza de la historia, pero yo digo, ¿qué historia se va a enseñar? ¿Qué cuerpos de conocimiento se le va a transmitir al estudiante? ¿Qué educación? Entonces, siempre y cuando esa educación no sea una educación pertinente y que los cuerpos de conocimiento no sean alienantes para el ciudadano del mañana, efectivamente no va a cumplir el papel fundamental. Entonces, siempre y cuando no tengamos una educación liberadora, no vamos a avanzar. Así lo dice Paulo Freire y otros pensadores. Es necesario tener una educación liberadora para ese ser humano del mañana, que verdaderamente transforme realidades, problemáticas sociales. Entonces, esos son como los grandes retos que tenemos para resolver por dentro y por fuera, como pueblo y como institucionalidad colombiana. Y ese es un reto que tiene grande para resolver. Para terminar, pasamos a las conclusiones. Lo primero que podríamos decir hoy, luego de esta
agradable charla y reflexión colectiva entre los panelistas y también quienes nos han estado siguiendo a través de las redes y del Facebook Live, es que pareciera que la fecha del 21 de mayo no resultaría tan significativa en la historia de reivindicación y de lucha del proceso de comunidades negras. Pareciera que fueran más pertinentes, más acertadas otras fechas, más representativas. Pero el propósito de este espacio era abrir el debate en torno a esa pregunta y en el futuro, como comunidades negras, raizales o palenqueras, llamarnos a la reflexión y cuestionarnos por si hay otras fechas que merecen ese título como el Día de la Afrocolombianidad. Creo que hoy quedó claro que hay muchos momentos históricos que son buenos rememorarlos, conmemorarlos, pero que no está en la mente, en el consenso colectivo de las comunidades negras. Segundo, y es que aunque han habido logros importantes, reivindicaciones valiosas en el proceso de comunidades negras, como la misma Ley 21 de 1951, el proceso constituyente de 1991, que trajo la consagración del artículo 7º, el 8º y el 55 transitorio, y por supuesto la Ley 70 de 1993, sancionada aquí en Quibdó un 27 de agosto, ya que hablamos de fechas representativas, por ejemplo. Han habido reivindicaciones importantes, pero todavía hay mucho por hacer. Hay muchas luchas por librar y hay muchas reivindicaciones pendientes. Gran parte de ellas está en el seno mismo, en el fuero interno de nosotros como comunidades étnicas, a partir de las cuales tenemos que empezar también eso del buen vivir y de la felicidad como seres humanos. Y en esa apuesta y en ese propósito, la Facultad de Derecho Étnico tiene un compromiso muy grande, un tenaz compromiso, y tiene en sus hombros una responsabilidad de gran calado, muy profundo. El tema de la jurisdicción especial afro, el tema del derecho propio e incluso los retos mismos de la etnoeducación pueden ser retos que a la vez como universidad y como lo decía el hermano Ará, pueden convertirse más bien en la oportunidad para la universidad en ser un referente latinoamericano y mundial de un estilo y de un modelo de educación liberadora y un modelo de educación étnica hasta los huesos. Creo que podríamos rescatar esos puntos de lo que hoy hemos discutido, y para finalizar les pediría a los panelistas que en 2 minutos nos ayuden también con sus impresiones para cerrar la conclusión y dar por terminado exitosamente, diría yo, este evento. Hermano Ará, profesor Joannes, ¿cuáles serían sus conclusiones? Bueno, yo de todo este proceso salgo con 3 frases como moraleja o enseñanza de este conversatorio. Unidad, organización y acción colectiva para la redención del negro en Colombia. Yo insisto. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ahí estamos escuchando. Sí, yo insisto en la parte final de mi intervención, en que Colombia es un sistema que realmente atropella la diversidad
Pero además de ser un sistema que atropella la diversidad, a partir de 1991 se abrió formalmente para hacerle reconocimientos a dicha diversidad. En ese sentido, nosotros llamaríamos la atención a la comunidad negra para que liberemos nuestras mentes y volvamos a ser descendientes de nuestros viejos ancestros. Volvamos a ser descendientes de nuestros nuevos ancestros. Yo sí quisiera ver en el Chocó profesionales como Diego Luis Córdoba, como Sofonías Yacub, como Natanael Díaz, gente realmente comprometida con su territorio, gente realmente con mente liberada, en donde lo más importante era trabajar por el buen vivir de su comunidad. Ese es el llamado que nosotros haríamos a todos nuestros paisanos para que, dejando de ser negros domesticados, lleguemos a ser un departamento referente no solo en Colombia, sino en la región. Muchas gracias, profesor, y estaremos atentos al buen devenir de la universidad. Bueno, muchísimas gracias y cumplimos con mucho rigor los tiempos que se presupuestaron para este evento. A las 4:23 de la tarde ya damos por terminado el evento. Quiero agradecer de manera muy especial al rector de la universidad, al padre José Oscar Córdoba Liscano, a nuestro decano, el doctor Víctor Raúl Mosquera, y a todas las personas que hicieron posible este espacio, y por supuesto a los panelistas, el profesor Joanes de nuestra Facultad de Derecho, el compañero y profesor Ara Olo Ilele, por sus valiosísimos aportes, y a las personas que estuvieron conectadas, muchísimas gracias. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Bien, ya salimos con este. Salí el primero.